Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión os traigo una nueva lista de reproducción de vídeos donde vamos a ver, como indica el título de esta presentación, buenas prácticas cuando comenzamos o no comenzamos tanto a programar. ¿Por qué razón nace esta serie de vídeos? Pues bueno, a lo largo de mi estancia en YouTube pues he recibido mensajes por diferentes vías con códigos y generalmente solicitando ayuda. En definitiva, he recibido códigos. Esos códigos eran de personas que estaban empezando a programar. Bien, eso es lo primero que hay que dejar claro. Entonces, generalmente cuando empezamos a programar, no ponemos atención generalmente a cómo situamos o estructuramos el código y tampoco seguimos ninguna pautas para codificar. Entonces, en vista de los códigos que he recibido y que además es necesario tener, vamos a llamarlo metodología, un conjunto de pautas para codificar. Bien, entonces eso es lo primero. Vamos a partir de los conceptos de programación, por ejemplo, que ya hemos visto en el curso de Free Pascal, o las nociones que tengamos de programación donde hayamos estudiado, a partir de esos conceptos vamos ahora a aplicar otra serie de ideas para estructurar nuestro código. Bien, ¿a quién va a ir dirigido esta lista de reproducción o este conjunto de vídeos? Pues a aquellas personas que saben programar con mayor o menor medida, pero bueno, quizá nunca se han preocupado por estructurar bien el código, nunca se han preocupado básicamente en eso, o simplemente autodidácticamente ellos creen que su forma de programar está bien, es correcta, y quizá no sea así. De todas formas, si ya has cogido algún hábito, probablemente ya incluso implementarás las ideas que yo voy a decir aquí, porque son bastante generales en lo que respecta al código. Pero bueno, cuando empezamos a programar, como ya digo, no nos centramos en eso, sino, por ejemplo, cómo funciona el ciclo for. Me piden en un ejercicio pequeño, tienes este array, muéstrame todos los elementos, etcétera. Es decir, nuestro cerebro está pensando en cómo resolver esos pequeños problemas, porque nunca lo hemos hecho, y por tanto únicamente, como ya digo, nos ponemos a pensar en esa lógica. Pero bueno, una vez que ya cogemos cierta soltura, hemos resuelto problemas de programación, y quizá ahora lo que vamos a hacer es, nos solicitan crear una aplicación de gestión con una interfaz textual. Por tanto, nunca hemos escrito un código demasiado grande, y por tanto quizá aplicando simplemente lo que hemos aprendido en clase, que puede ser ese conjunto de técnicas y poco más, y nunca nos han explicado cómo estructurar un código ni nada por el estilo, bueno, vamos a hacer este conjunto de vídeos para darle forma a esa idea, y que en definitiva lo que nos va a permitir este conjunto de vídeos es aprender a desarrollar una aplicación de gestión con una interfaz textual, y además hacerlo de una forma eficiente con respecto a nuestro tiempo. Es decir, al final, cuando terminemos, vamos a ver posiblemente ocupado menos tiempo del que habríamos ocupado si no hubiésemos aplicado estas ideas, y además generalmente el código estará mejor estructurado. Bien, entonces ya hemos hecho esta introducción a la serie de vídeos, y ahora voy a continuación a comentar o a mostraros esta presentación. Ya de antemano os digo que va a ser larga, que va a durar tiempo, y por tanto si no disponéis de mucho tiempo, os aconsejo que lo veáis en otro momento. Posiblemente rondará la hora posiblemente. Entonces ya os aviso, tomaos este vídeo como una clase teórica en el ámbito docente, y por tanto asimismo, como os digo que va a durar una hora, también os aconsejo quizá que toméis ciertas notas si lo creéis oportuno.
Bien, entonces vamos a comenzar. Esta presentación está dividida en 3 secciones. Una primera sección donde vamos a ver una introducción que nos va a llevar luego pues a cómo desarrollar o cómo qué pasos seguir para desarrollar un problema, y en nuestro caso de programación, aunque se puede extender fácilmente a cualquier otro ámbito. Y finalmente pues una vez que ya sabemos cómo resolver un problema, pues vamos a dar una serie de pautas o consejos para seguir en nuestro código y que pues así se vea mejor y sea más legible. Bien, entonces comenzamos con la parte de la introducción a esta presentación y nos preguntamos por qué debemos usar una metodología a la hora de desarrollar un sistema software. Con los términos sistema software no me estoy refiriendo únicamente pues a aplicaciones que tienen una interfaz de usuario, ya sea de escritorio, web, móvil o embebida en algún hardware específico. Si no, me refiero pues a cualquier código de programación básicamente, porque por ejemplo yo que sé, estamos trabajando en una empresa, por ejemplo de pues de ropa, y pues vamos a decirlo para que se entienda, en su capa lógica, es decir, donde tiene el código que implementa pues las ideas que va a llevar a cabo en su negocio, pues quizá esas funcionalidades no solo las quiera para utilizar en su propia web, sino que, por ejemplo, algunas de ellas, no tiene por qué ser todas, algunas de ellas las quiere exportar como servicios web. Bueno, eso ya es un concepto más avanzado de programación, pero básicamente lo que nos va a permitir esos servicios web es que otras aplicaciones pues se puedan conectar a nuestra aplicación a través de esos servicios web. Naturalmente hay más técnicas para conectar aplicaciones, pero bueno, una de ellas, como ya digo, es los servicios web. Bien, pues eso, cuando nosotros vayamos a desarrollar código, nada tiene que ver con una interfaz, no tenemos por qué tener una interfaz. Entonces, en definitiva, a lo que yo me quiero referir es que, bueno, pues vamos a aprender a estructurar un código. Bien, entonces vamos a continuar y nos vamos ya por el concepto de metodología. La RAE nos dice que es la ciencia del método y nos dice que es un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Nosotros lo vamos a entender como un conjunto de pautas o procedimientos a seguir para desarrollar un sistema software. Bien, entonces aquí pues tenemos una transparencia del grado de cumplimiento en proyectos de desarrollo software. Son simplemente datos, pero que es muy necesario tenerlos en cuenta. Nos dice aquí que al final de los años 70 el Departamento de Defensa americano pues tiene estos datos y en el año 79 invirtió $6,8 millones. De esos $6,8 millones invertidos, pues este Departamento de Defensa americano lo que hizo fue subcontratar proyectos software, es decir, lo que hacía era para otras empresas lo que hacían era elaborar el software que el Departamento de Defensa americano solicitaba. Entonces, por ejemplo, ellos de todo el software que solicitaron, de todos los proyectos software a llevar a cabo, pues únicamente el 1% fue usado como se entregó. Es decir, el Departamento de Defensa solicita a una empresa tercera que elabore pues un software, y esa empresa, con las metodologías o las pautas que haga, pues tiene que elaborar ese software, y únicamente el 1% de todos los proyectos fueron usados tal y como se solicitaron. O sea que, dado un conjunto de requisitos que solicitaba el Departamento de Defensa, en definitiva el cliente, pues la empresa de todos los proyectos que se solicitaron, el 1% únicamente cumplía con lo que se pedía, para que os hagáis una idea. Bueno, 3% pues usado después de cambios, luego usado pero con trabajo extra o abandonado el 19%, el 29% pagado pero nunca entregado. En definitiva, aquí el Departamento de Defensa pagó a esos terceros el 29% de los proyectos, pero nunca le entregaron nada. Ya veis cómo estaba el desarrollo software.
y luego pues entregado pero nunca usado el 48%, casi la mitad del software no se utilizaba y naturalmente pues había invertido en él. Entonces, bueno, pues vemos aquí que los datos son un poco alarmantes. Aquí ya pegamos un salto grande, nos vamos al reporte del caos del 2006 del Standish Group y bueno, pues tenemos estos datos. De proyectos de desarrollo exitosos, 35% con respecto al 16% del reporte o del informe del 94. Proyectos que suponen un reto o challenging, pues 46%. Proyectos de desarrollo de software completamente fallidos, 19%. Como veis, pues bueno, es casi una quinta parte del 100%, o sea, es casi una quinta parte de los proyectos de desarrollo. Entonces, ya en el 2006, por tanto, pues quizá podemos pensar que no se siguen unas metodologías, unas pautas, unos procedimientos adecuados para elaborar el software. Porque quizás si se siguieran, aunque los proyectos fueran más o menos complicados, pues podrían salir incluso con un porcentaje menor con respecto a los fallidos. Bien, y en definitiva, como conclusiones que saca este reporte es que se va mejorando en el desarrollo de software, en definitiva, que hay menos caos con respecto al informe del 94. Bueno, que en definitiva vamos mejorando. Entonces, debe haber algún mecanismo, alguna idea que se haya llevado a cabo en el ámbito del desarrollo de software, pues para haber disminuido esos porcentajes negativos con respecto al desarrollo de software. Entonces, por lo tanto, en función de cómo hagamos las cosas, nuestra forma de desarrollar el proyecto determina parcialmente el éxito de nuestro proyecto. Naturalmente, no podemos decir que todo el éxito de nuestro proyecto acaece a lo que nosotros hagamos, sino pues que hay un porcentaje de ese éxito tiene cabida en factores externos. Bien, entonces lo que nos lleva a metodologías de desarrollo y sistemas de calidad. Bien, cuando vosotros trabajéis en una empresa, pues posiblemente tenga un sistema de calidad implementado o lo debería tener, ya sea ya esté certificado o no, esté diplomado o no. Bueno, puede utilizar el sistema que crea oportuno, ya sea más general como es la ISO o la ISO 9000 o CMMI, que es más específico, pero bueno, el sistema de calidad que desee. Y bueno, pues dentro del sistema de calidad pues habrá una metodología pues para desarrollar software, y habrá un conjunto de procedimientos para todo el sistema de calidad. Habrá procedimientos, por ejemplo, pues para el ciclo de desarrollo de las aplicaciones, y ese ciclo de desarrollo pues estará definido pues por ejemplo como tareas. Vamos a suponer que están como tareas, y una de todas esas tareas del ciclo de desarrollo pues va a ser implementar, porque claro, tú en una empresa, si vas a crear software, naturalmente vas a tener que codificar. Me da igual las otras tareas que sean, pero tú, si vas a crear una aplicación, vas a tener que codificar. Aunque copies código o lo que sea, vas a tener que codificar. Y aunque utilices frameworks, etcétera, naturalmente lo vas a utilizar, pero vas a tener que implementar código. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esa parte de implementar el código de esa tarea o de esa actividad de implementar código. Bien, entonces como digo, nuestro objetivo en toda esta serie de vídeos y naturalmente también en esta presentación pues es elaborar un código adecuado. Entonces a partir de aquí ya nos abstraemos de toda la complejidad que puede ser desarrollar un proyecto software completo, y naturalmente pues también puede ser complejo. Bueno, un proyecto software, nos evadimos de esa realidad, que es una realidad, y nos centramos únicamente en la parte de implementar un código, y concretamente pues para una aplicación de gestión con interfaz textual. Básicamente lo que quiero decir es que pues la interfaz o cómo interactuamos nosotros con ese software es a través de un terminal o de una consola. Eso es lo que seguramente pues hayáis estado utilizando en cualquier curso de programación que hayáis dado en cualquier ámbito docente. Bien, entonces en este punto hemos terminado con la introducción, y a continuación nos vamos con la sección de cómo desarrollar un problema, más concretamente un problema software, y centrado, como ya digo, en una aplicación, por ejemplo, de gestión. Bien, procedimiento para resolver un problema de programación en definitiva. Abraham Lincoln escribió:
si me dieran 8 horas para talar un árbol, emplearía 6 en afilar el hacha. Esto lo que nos viene a decir básicamente es que cuando nos presentan un problema de programación, nunca debemos lanzarnos a codificar ya directamente. Para empezar, en un desarrollo software, un proyecto software real, jamás vais a hacer eso ya para empezar. Ya no es que os den la opción de elegir lo que vosotros queréis, no, ya además en ciclo de vida pues vas a ver una serie de tareas o actividades y va a haber un conjunto de ellas que van a preceder a la implementación. Por tanto, eso de tengo el problema de programación, lo leo incluso rápido y quizá ni siquiera entero y me pongo a programar, eso se acabó, naturalmente. Pero bueno, ya desde aquí pues vamos a coger una serie de ideas que vamos a seguir y que van a permitir que nuestro código siempre va a ser mejor. En definitiva, posiblemente nos ahorre tiempo porque aunque nos estemos en 75% como está el señor Abraham Lincoln, si le dieran 8 horas para talar un árbol, pues él emplearía 6, como digo, el 75% en afilar el hacha. ¿Por qué? Pues porque luego es más eficiente, es decir, con menos esfuerzo va a cortar mejor el árbol y por tanto lo va a talar en ese tiempo. Por tanto, no nos vamos a lanzar a implementar un código y menos si nunca hemos desarrollado, pues como ya digo, una aplicación de este estilo, ni en definitiva pues elaborar un código más o menos grande o más grande de lo que hemos estado realizando. Bien, entonces pues nos vamos ahora a ver los 3 pasos esenciales que debemos dar a la hora de implementar, como ya digo, una aplicación de gestión. Primer paso, comprender el problema por completo. ¿Qué implica comprender? Implica leer. Primero leemos y naturalmente por el hecho de leer, si prestamos atención, vamos a comprender. En mayor o menor medida, pero vamos a comprender. Entonces, bueno, este por completo quizá lo podría haber puesto entre comillas, pero bueno, lo ideal es que sea por completo. Somos humanos, no somos máquinas, no vamos a entender todo lo que nos escriben en un texto por arte de magia. Entonces, bueno, vamos a comprender el problema, idealmente por completo, pero debemos intentar comprender pues lo máximo posible. ¿Cómo vamos a realizar esa tarea? Pues bueno, vamos a leer el texto inicialmente una vez el texto del problema que nos pongan completamente y una vez, y luego pues una vez leído lo volvemos a leer, pero ya no centrándonos únicamente en leer, sino que ya como tenemos una idea general de haberlo leído una vez, pues vamos tomando notas. ¿De qué manera? Pues ayudándonos de representaciones informales. Imaginemos que nos piden, yo que sé, implementar, sí, por ejemplo, una máquina expendedora. Pues bueno, pensando en una aplicación de gestión con interfaz textual, como por ejemplo la interfaz que tiene el hardware de una máquina expendedora, pues también es una interfaz textual sencilla. Bueno, la interfaz con el usuario, pues naturalmente es a través de botones, pero luego simplemente pues se muestra ahí, como veis, una pantallita de texto muy simple. Bien, pues vamos a pensar en eso. Entonces, pues, ¿qué podríamos dibujar como una representación informal? Pues, por ejemplo, una cuadrícula que representase las casillas que puede tener esa máquina expendedora. Naturalmente, pues, es una matriz, es una cuadrícula y la podemos representar de esa manera. Idealmente, y seguramente pues es lo que debáis hacer, pues es incluir ya tipos habituales como registros, vectores, que nos permiten manejar pues grandes cantidades de datos. Bueno, una máquina expendedora pues generalmente pues va a tener un número fijo de con respecto a su estructura matricial, pero bueno, si no fuese ese problema, pues y fuese un número indeterminado de elementos, pues siempre hay que pensar en grandes cantidades de datos. Bien, naturalmente esta parte de incluir ya tipos habituales, eso naturalmente pues hay un requisito y es el de conocer tipos de datos que podamos utilizar para representar esa información que nos da el problema. Entonces, como veis, es bastante importante pues conocer esos
técnicas, nosotros que hemos visto el curso de Free Pascal o en cualquier lenguaje que estáis dando o que os hayan enseñado, pues tener claro esos conceptos. Es decir, no os vais a poner a realizar una aplicación de gestión si no tenéis claro cómo es un array, cómo se define y un conjunto de operaciones pues que se pueden realizar sobre el array. ¿Por qué? Pues porque eso va a facilitar muchísimo. Igual que con strings o cualquier otro tipo de dato, pues conocer un conjunto de operaciones sobre esos datos, pues os va, y los datos, en definitiva, los tipos de datos, pues os va a ayudar, como digo, a elaborar un problema. Y es simplemente pues base, información que debéis conocer. Bien, asimismo, como digo, ayudarnos de representaciones informales para representar las estructuras, pues también una lista de comprobación con diferentes ideas que vayáis sacando del texto. Por ejemplo, imaginaos que os dicen, pues bueno, tenemos la máquina expendedora, pues dice la máquina expendedora tiene un menú. Pues bueno, podéis en la lista de comprobación, en una checklist, podéis poner aquí, pues por ejemplo, menú, ese identificador menú, y ya sabéis que vais a tener que crear un menú. Imaginaos que dice, pues bueno, el usuario o el cliente tiene que comprar un producto. Pues entonces, aquí en vuestra lista de comprobación ponéis comprar producto. Entonces, ¿qué es lo que vais a tener a partir del paso 1? Pues por ejemplo, en la izquierda vais a tener una checklist con una lista de operaciones y a la derecha unas representaciones, unos gráficos informales que representan, como ya digo, estructuras de datos. Bien, ¿qué es lo que podéis hacer? Pues a partir de esos dos conceptos, lo que podréis hacer es establecer relaciones con flechas gráficamente entre los elementos de la lista de comprobación con los gráficos o las estructuras de datos que hayáis dibujado. Bien, paso 2. Bueno, que va a estar relacionado muy internamente con el paso 1. Para cada ítem de la lista de comprobación, ¿qué es lo que debemos hacer? Asociar los tipos necesarios de manera concreta. Básicamente lo que nos está diciendo es define los tipos de datos y las constantes que sean necesarias. En definitiva, lo que nos está diciendo este punto es que transformemos los gráficos informales que tenemos aquí de las estructuras de datos en el lenguaje que estemos utilizando. Si es Pascal y bueno, pues tenéis la matriz, pues haréis el tipo correspondiente. Que tiene que tener un registro, pues también lo haréis. En definitiva, transformar a ese lenguaje de Free Pascal y aplicar las diferentes constantes que puedan ser necesarias. Naturalmente, esto de definir constantes pues viene más con la práctica, y cuando cojáis estructura y hayáis programado, pues es más sencillo definir constantes. Pero bueno, las constantes siempre se van a utilizar para que no aparezcan términos, o más concretamente el concepto de número mágico. Es decir, no vais a poner ahí hardcodeado o a fuerza bruta un número, porque no es sencillo, y además si lo tenéis que utilizar en varias secciones de vuestro código, pues tampoco es escalable. Entonces, bueno, pues hay que utilizar constantes. Bien, bueno, de todas formas esto ya lo vamos a ver más adelante, al menos en un ejemplo, puede que más, pero bueno, ya nos centraremos más concretamente en esto. Y asociar las rutinas necesarias de manera concreta. Inicialmente en el paso 1 lo hicimos de manera informal, pues simplemente con flechas. Pues bueno, ahora que tenemos esos nombres de rutinas con flechas a los gráficos, a las estructuras, pues ahora nos piden que lo definamos formalmente, bueno, en un lenguaje de programación concreto, más bien, y que definamos concretamente las cabeceras de las rutinas necesarias. Es decir, ya tenemos nombres de operaciones, estructuras asociadas, y pues con eso ya nos da casi, nos da un 80% de la definición de las cabeceras que debemos definir. Luego, pues bueno, quizá habrá alguna variable, o mejor dicho, algún parámetro formal de esas operaciones adicional, porque puede ser necesario. Y pues bueno, pues tendremos que decidir si es una función o un procedimiento, si estamos trabajando en el lenguaje Pascal o Free Pascal. Si estáis en otro lenguaje, como puede ser C, pues simplemente tendréis funciones y aplicaréis lo que deseéis. Bien, entonces, una vez terminado el punto 2, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos tipos definidos y también tenemos el nombre. Bueno, tenemos concretamente todas las cabeceras definidas. Cuando digo todas, no quiero decir todas, quizá, pero bueno, lo más seguro es que no entendamos por completo todo el problema y no definamos completamente pues todas las rutinas necesarias, e incluso las definamos
como debemos porque no conocemos concretamente la extensión de la implementación de las rutinas. Por tanto, quizá no definamos perfectamente eso. Somos humanos y es natural. Ni siquiera la gente que ya sabe programar y que ya está quizá experimentada lo define completamente y perfectamente, porque somos humanos y pues no tiene por qué salir así. Bien, pero bueno, lo ideal pues es maximizar ese porcentaje de completitud con respecto al entendimiento del problema. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues lo ideal, antes de ponernos a programar, ni siquiera llegar al paso 2, es bueno, hacer esta representación o descripción del problema de manera informal y consultarla con alguna persona del ámbito docente, ya sea algún compañero, algún amigo o algún profesor que pues imparta la asignatura correspondiente y por ejemplo pues esté dando os esté pidiendo una práctica de una aplicación de gestión. Bien, entonces paso 1 y paso 2 concretados. Básicamente estructura y cabecera de operaciones, primero de manera informal y luego de manera formal. Muy importante, representaciones informales porque lo visual se entiende fácilmente, no hay que leer y ahorramos tiempo. En definitiva, si tú cuando vas a realizar un problema tienes que leer todo el texto completamente cada vez que quieres buscar algo, eso pierdes tiempo. Es mejor leerlo primero una vez para entender el conjunto del problema y luego leerlo otra vez más despacio y sacar ideas, porque eso pues te va a facilitar todo el trabajo, y más si es un enunciado largo. Lo mismo ocurre en los exámenes. Hay gente que nunca se ha preocupado por cómo es la mejor manera de resolver un problema y quizá no lo hace de la mejor manera y por tanto pues está perdiendo tiempo en volver a releer el problema para comprobar si lo ha leído correctamente y si lo ha entendido y si lo que escribe se corresponde con lo que está pidiendo el problema, y lo lee 20.000 veces. Eso pues no lo debemos hacer. Debemos leer una vez primero, entender en conjunto o en general sin ser de manera específica el enunciado, y luego pues leerlo quizá una segunda vez más lento e ir sacando ideas, ir apuntando. No nos van a cortar la mano por escribir o describir un problema, y eso se puede aplicar ya no solo a un problema de programación, sino a cualquier problema y cualquier problema de un examen también, porque incluso en el examen generalmente pues tenemos un tiempo reducido y tenemos que saber emplearlo eficientemente. Bien, bueno, después de haber soltado ese rollo, pues nos vamos ya al paso 3. Ya sabemos que tenemos tipos y rutinas. Pues bueno, nos dice ahora aquí que implementemos, que hagamos el código concreto de las rutinas teniendo en cuenta principalmente a las variables que gestionan la información de la aplicación. ¿A qué me refiero yo con variables que gestionan la información de la aplicación? Pues me refiero a aquellas variables que son del tipo de las estructuras que definimos anteriormente. Generalmente estas estructuras pues van a manejar el grueso de la información de la aplicación. Por ejemplo, en la aplicación de la máquina expendedora pues vamos a tener esa matriz, que no va a ser solo una matriz, sino que va a ser un tipo más complejo, pero bueno, va a manejar los productos. Por tanto, vamos a tener una variable que va a gestionar esa estructura de máquinas expendedora, y por tanto pues vamos a implementar las rutinas teniendo especial o en mente esas variables, porque por ejemplo si tú quieres comprar un producto, ¿de dónde lo vas a sacar? Pues lo vas a sacar de la máquina expendedora. Por tanto pues la máquina expendedora va a participar en bastantes rutinas, es a donde yo quiero llegar. Por tanto pues bueno, hay que como ya digo pues definir esas cabeceras de la manera más idónea posible. Naturalmente, si es la primera vez que hacemos o resolvemos un problema de este tipo, pues quizá no lo hagamos todo lo bien que quizá podríamos pensar o que nos gustaría, pero es normal, estamos aprendiendo y naturalmente sin practicar no va a salir bien. Por tanto pues bueno, hay que practicar. Y bueno, vamos a continuar. Nos dice que bueno, vale, pues vamos a implementar. ¿Cómo lo implementamos? Pues primero implementamos cada rutina por separado y nos dice que no empecemos ninguna nueva hasta que comprobemos que funcione correctamente la que estamos implementando. Y esto es muy importante. Y hago especial hincapié en esto porque muchas veces recibo código y pues en algunas de ellas ni siquiera me dicen que el código no funciona. Claro, hay gente que como el código no le funciona, no le compila, pues dice, pues voy a implementar código, voy a escribir código porque así adelanto tiempo. Craso error, no. Por correr no, o por despertarse más temprano, por despertarse antes no amanece más temprano. Entonces, cosa que tenemos que tener muy en cuenta.
o pauta que tenemos que tener muy en cuenta. No vamos a escribir código sin saber que todo lo anterior es correcto. Esto es una idea fundamental y que vais a seguir siempre. Y cuando ya sepáis programar, lo aplicaréis esta idea sin ni siquiera pensar. Porque claro, si tienes un código de 2000 líneas que ni siquiera has probado, pues a lo mejor te puede dar un ataque al probarlo. No sé si me entendéis. No es lo mismo tener, pues yo que sé, tienes una función, yo que sé, pues que tiene 20 líneas, pues la pruebas y ya está, y no hay mayor problema. Pero si tienes un código de 2000 líneas que nunca has probado y ni siquiera sabes si pruebas esto, si todo lo anterior no sabes cómo está, entonces no puedes casi probar nada. Entonces lo ideal pues es ir poco a poco. No por programar mucho y del tirón vas a acabar antes, ni siquiera va a ir bien. Entonces mi recomendación, y que vosotros mismos aplicaréis casi sin daros cuenta, porque vosotros mismos lo haréis, pues es que siempre implementéis cada rutina sabiendo que todo lo anterior funciona, porque a la hora de probarlo, pues sabiendo que todo lo anterior funciona, al probar esta nueva rutina que implementéis, pues vais a saber que también funciona, porque todo lo anterior funcionaba. Si no, no podríais asegurar eso. Si os diera el resultado correcto, pero no sabéis si lo anterior funciona, no podéis saber si está dando el resultado correcto realmente. Bien, bueno, me he extendido como veis aquí, pero es muy importante esta idea, porque os va a ahorrar tiempo. En definitiva, el tiempo es vuestro y vosotros decidís en qué lo gastáis. Si aplicáis pues esta serie de consejos, vais a ahorrar tiempo, en definitiva. Dolores de cabeza y pensar en cosas que quizá ni siquiera tendríais que pensar si lo hicierais, como ya digo, siguiendo esta pequeña pauta muy sencilla y que seguro que vosotros mismos pues ya os daréis cuenta. Bien. Entonces, si para alguna rutina resulta compleja su implementación, nos referimos a la implementación del código concreto, pues es recomendable hacer uso de bosquejos y pseudocódigo para explorar opciones. Por ejemplo, en la máquina expendedora, pues os piden que hagáis una estadística o yo que sé, os inventan cualquier cosa, pero que implica pues una serie de recorridos a esa matriz especial o complejos, etc. Entonces no sabéis o tenéis varios recorridos en mente y no sabéis cuál aplicar. Entonces, ¿qué es lo que hacéis? Pues bueno, cogéis un folio, porque no hay que terminar de escribir, somos informáticos, pero también tenemos manos y papel y bolígrafo, lo que sea. Entonces, podemos representar gráficos y luego pues incluso bosquejos, mockups, gráficos, y luego pues quizá representar pseudocódigo o incluso mejor en lenguaje natural, porque pseudocódigo pues en sí mismo, aunque sea pseudocódigo, tiene conceptos de programación y quizá pues no sea tan interesante como utilizar directamente el lenguaje natural y escribirlo directamente. Bueno, pues ya digo, exploráis opciones, incluso pues podéis representar algunas iteraciones en el folio, ver si incluso os piden eficiencia o no, pues también podéis comprobar eso. Bueno, eficiencia dentro de lo que os hayan explicado naturalmente. Y pues bueno, pues vais poco a poco, o sea, programar no es solo escribir código, y es un error muy grande, no es escribir código, sino es pensar en lo que hay que hacer y luego escribir el código. ¿Qué es escribir código? Es simplemente traducir las ideas lógicas que hemos pensado antes en un código para la máquina y que lo entienda, básicamente. Escribir código, y programar es otra cosa, no es escribir código únicamente. Bien, nota importante, esta es bastante importante, quizá es un poco abstracta. La gente que empieza a programar pues naturalmente no la tiene en cuenta, pero bueno, es bastante importante, es muy sencillo de entender y es bueno que la apliquéis porque es interesante en definitiva. Si alguna estructura requiere de gestión, véase máquina expendedora, o yo que sé, si tenéis una aplicación, pues yo que sé, por ejemplo, imaginaos una aplicación que gestiona torneos de lo que sea, pues para cada torneo pues quizá necesitéis tener pues una estructura en árbol donde pues un árbol binario donde cada dos pues se enfrentan entre sí. Por tanto, pues ahí ya estáis generando torneos con la estructura de árbol. Claro, en la interfaz que sea de la aplicación de torneos no os vais a poner ahí a gestionar internamente el árbol de cada torneo, sino que lo que haréis pues será crear un tipo abstracto de datos del árbol del torneo, para representar cualquier tipo de torneo, y ahí elaboraréis pues generación de partidos, recorridos, estadísticas, bueno, lo que sea. Pero en definitiva, si alguna estructura requiere de gestión, es recomendable separar dicha gestión en otras rutinas o incluso usar un archivo diferente. Y esto es muy importante, utilizar un archivo diferente, porque
pues nos abstrae de toda esa complejidad, también nos abstrae el mismo fichero. Pero por ejemplo, imaginaos que en esa aplicación de torneos o de generación, de creación de torneos, pues sabemos que, o sea, por ejemplo, que únicamente pues nos está dando mal, o sea, por ejemplo, no se ve bien alguna información, pues eso está referido a la interfaz y únicamente tenemos que hurgar o mirar en el fichero de la interfaz de la aplicación y no nos tenemos que ir al fichero o mirar las operaciones o leer sobre ellas, sobre las operaciones que gestionan la generación de torneos con respecto a su estructura. Entonces, pues es bueno separar esta idea. Por ejemplo, con la máquina de gestión, la pantallita esa que tenemos en el hardware de la máquina expendedora, pues tiene, vamos a suponer, un software, y eso puede estar en un fichero de interfaz de la máquina expendedora y luego hay otro fichero que gestiona la máquina expendedora en sí. Es decir, que esta interfaz, si el usuario quiere comprar un producto, pues, perdón, esa interfaz le dirá llamará a alguna rutina de la máquina para sacar ese producto de esa máquina. E incluso aquí esta interfaz, pues también puede que haya un tipo monedero y que gestione el cambio de la compra de ese producto. Entonces, pues bueno, debemos, como digo, independizar o aislar o delegar esas operaciones o esas ideas en operaciones diferentes y aglomeradas con respecto a la semántica. Es decir, si tú, por ejemplo, pues tú que se quieres utilizar rutinas de matemáticas para pues bueno, pues te hacen falta para hacer ciertos cálculos, pues ¿qué haces? Ya existe en cualquier lenguaje, vas a tener algún módulo, algún API de matemáticas, pues lo incluyes, haces un include math y ahí están todas las operaciones de matemáticas. Ahí no vas a tener una operación de crear una lista o yo que sé, de recorrer un árbol, no, porque no tiene sentido. Entonces, como veis, ahí se agrupan esas operaciones según lo que significan, según su semántica. Bien, después de haberme extendido en esta parte bastante, pues vamos a ver el resumen de cómo debemos resolver un problema de programación. Entonces, primer paso, leemos el problema y lo entendemos naturalmente. Es decir, lo más importante es entenderlo, porque si lo lees y no entiendes nada, no sirve de nada, no vas a hacerlo correctamente. Entonces, leer y entenderlo. Bien. Esto, bueno, pues se puede hacer conjuntamente con el siguiente paso, porque la primera vez lo leemos y la segunda, a la misma vez que lo leemos, pues vamos sacando datos de manera que lo describimos informalmente, pues ya no solo, o sea, utilizando todo estructuras. Por ejemplo, si nos dicen que, yo que sé, que en los torneos pues hay un máximo de participantes, pues esa constante max participantes, pues ya la podemos representar ahí o de alguna manera en la parte, por ejemplo, de la derecha, pues porque está referida a los tipos. Bien, entonces bueno, pues como ya digo, describimos informalmente ayudándonos de gráficos representativos. Con representativos pues me refiero a utilizar ya tipos que conocemos, que hayamos aprendido. Luego describimos formalmente. Con esto me refiero únicamente pues al lenguaje de programación que estemos utilizando. Primero las estructuras y luego las cabeceras de las rutinas, me refiero a funciones y procedimientos, apoyándonos de las estructuras de datos que hemos utilizado antes. Naturalmente, cuando tú defines una cabecera de una rutina, ya sea procedimiento o función, únicamente si estás poniendo parámetros formales, pero te refieres en definitiva a tipos de datos. Tú no te estás refiriendo a ninguna variable en concreto, eso te da igual. Tú te refieres a tipos de datos. Por tanto, lo único estrictamente necesario es, a partir de las cabeceras de rutinas, coges los tipos de datos. Bien, y lo último que resta pues es implementar las rutinas. Es decir, no podemos dar pasos en falso. Partimos siempre de una implementación que funcione. Si, por ejemplo, tenemos todo el código vacío, pues naturalmente eso no va a fallar. Un código vacío no falla. Que implementamos una cosa, pues lo probamos. En este vídeo o en esta serie de vídeos no voy a hablar nada de test ni nada por el estilo. Haré otra lista de vídeos pues para probar nuestras aplicaciones y también de manera informal, sin utilizar ningún API ni nada por el estilo. Vamos a probar nuestros programas, pero para comprobar que funciona y no dar pasos, como ya digo, en falso. Entonces, tenemos el código vacío, no falla, podemos continuar. Entonces, implementaríamos, yo que sé, pues por ejemplo, el menú textual. Si tenemos, por ejemplo, la máquina expendedora, pues, pasa que la máquina expendedora, pues generalmente
una máquina expendedora real pues espera monedas, entonces quizá no tiene ninguna interfaz así textual, pero por ejemplo en la gestión de torneos, pues por ejemplo crear torneo, eliminar torneo, etcétera, pues podemos poner un menú como ya digo, con diferentes opciones y únicamente te centras en crear ese menú y comprobar que funciona. ¿Qué es eso de comprobar que funciona? Pues que generalmente el menú, tú, si en función de la opción que escoja, lo vas a mandar a un procedimiento concreto. Entonces tú verificas que si por ejemplo escoge la opción 1 donde el texto pone generar o crear torneo, luego vas a tener una operación que haya un line de crear torneo y verificas que aparece ese mensaje por pantalla. Entonces, como veis, pues eso ya es una prueba y es una prueba rudimentaria, informal y es simplemente pues con un line. Entonces, pues bueno, comprobamos que funciona. ¿Qué es lo que queremos? O sea, no tenemos que aplicar nada complejo porque no vamos a crear ninguna aplicación demasiado compleja como para tener, como ya digo, que aplicar esas técnicas pues que nos facilitan la vida. No las hay que aprender ni nada, vamos a aplicar lo que sabemos, lo que se nos viene a la mente y vamos a hacer, pues como ya digo, facilitarnos a nosotros el hecho de crear ese código. Bueno, bien, entonces siempre partimos de un código funcional que funcione y por último, pues bueno, esto es bastante importante que no se aplica tan a menudo cuando empezamos a programar, pero es interesante, segregar las operaciones en conjuntos fuertemente cohesionados. Básicamente lo que nos está diciendo es reparte las operaciones y cada conjunto de operaciones pues que tenga sentido entre sí, que sea semánticamente pues semejante. Por ejemplo, operaciones de matemáticas en una unidad, yo que sé, el árbol que representa los torneos pues en otro fichero, que estamos en la máquina expendedora, pues la máquina expendedora en otro fichero, o si os indican explícitamente que únicamente utilicéis un fichero, pues el mismo fichero pero separado en otra sección o lo separéis como vosotros podáis, pero bueno, que se vea separado porque así únicamente cuando vayáis a corregir cosas pues os vais a ciertas partes del código y no os tenéis que volver a leer todo el código. Bueno, generalmente si vosotros lo programáis pues ya vais a saber más o menos dónde está, pero si estáis programando con otras personas pues quizá ellos no sepan dónde está todo el código y por tanto pues si lo colocáis de manera lógica y coherente pues será más fácil encontrar todo. Bien, entonces nos vamos ahora a ir a la última parte donde vamos a ver pues pautas para implementar nuestro código y por tanto ya hemos visto una introducción de una razón por qué debemos escribir un código y seguir una serie de metodologías adecuadas. Hemos visto el procedimiento, como digo, para pues, desarrollar una aplicación sencilla de gestión con interfaz textual, centrándonos en eso. Bueno, la interfaz eso es lo de menos, ya naturalmente cuando pues aprendéis interfaces pues también lo sabéis programar. En definitiva, centrarnos en esa aplicación de gestión. Y ahora pues nos vamos a ver diferentes pautas para implementar el código. Si ya estáis cansados, os recomiendo que le deis pausa, que lo cortéis o que lo veáis en otro momento, porque pues bueno, ahora simplemente pues queda esta parte que es diferente a lo anterior que hemos visto. Lo anterior era interesante que lo veáis pues junto y ahora pues bueno, podéis hacer ese corte. Bien, entonces existe un conjunto de normas comunes a aplicar a cualquier código, adaptándolas al paradigma o lenguaje correspondiente. Es decir, existe un conjunto de normas comúnmente aceptadas que todos los programadores siguen y pues que se aplican el código para que sea más legible, que si por ejemplo otro programador lo usa pues que lo entienda. Naturalmente voy a hablar de normas comunes y no me voy a centrar en ningún lenguaje específico, ni aplicación de APIs, ni nada por el estilo, ni de frameworks que soliciten escribir el código de alguna manera u otra. Bien, existe documentación oficial de estandarización de código para diferentes lenguajes, eso es cierto, hay diferentes lenguajes. Por ejemplo, para Java pues existe el Java Conventions, que son una serie de normas que bueno, son estándar y que se aplican al código Java pues para que todas las personas que implementen código en Java pues entiendan el código más fácilmente, porque naturalmente en una aplicación real pues puede que su duración, o sea, que sea extensa su vida y no va a estar una persona, o no tiene por qué estar una persona siempre pendiente de ese código. Puede que esa persona lo despida, puede ser que ascienda, que ya no se ocupe de un proyecto concreto, de esa implementación, puede que se vaya de la empresa, etcétera. O sea, no tiene por qué estar una
persona pegada a un software. Por tanto, pues hay que escribir código entendible por todos. Bien, y bueno, pues aquí tenemos una tira cómica que podéis leer y que básicamente pues hace referencia al camel case. Bien, entonces ahora pues vamos a ver un conjunto o una lista de pautas a seguir para elaborar nuestras aplicaciones de gestión en Free Pascal. Más o menos se puede aplicar a cualquier lenguaje de procedural y más o menos a cualquiera de objetos, pero naturalmente pues si estás en un lenguaje objetual se programa de manera diferente, hay ciertos conceptos diferentes y por tanto pues bueno, hay que adaptarlo como se pueda. Bien, entonces, nombrado y jerarquía de ficheros. Debemos agrupar rutinas que tengan cierta cohesión en el mismo fichero. Básicamente lo que hemos dicho en todo momento, segregar ese conjunto de operaciones que hacen referencia a una idea o concepto. Lo ideal, pues en diferentes ficheros y naturalmente si os lo permiten cuando pues os propongan un enunciado. Nombra el fichero acorde a su contenido. Utiliza los conjuntos de caracteres que tenemos aquí. Pues esto es muy importante y no se hace tan habitualmente. Y si ya estáis en una aplicación grande o un framework, pues ya naturalmente vais a tener que poner los nombres tal cual como se indica, porque es importante, ya sea, pues, por ejemplo, a lo mejor una aplicación pues tiene que leer un fichero y si no tiene bien el nombre pues no lo va a encontrar. Entonces pues bueno, hay que ser estrictos con el nombre de los ficheros y además porque, si tú en el nombre pues ya pones lo que significa lo que hay dentro, pues es más fácilmente identificable y no lo tienes que abrir ya básicamente. Bien, debemos crear jerarquías lógicas de ficheros, pero bueno, eso no nos vamos a centrar porque habitualmente nosotros trabajaremos con unos pocos ficheros, generalmente también en un mismo directorio, es decir, si nos piden una aplicación de gestión de cualquier cosa, pues vamos a trabajar con uno o más ficheros y quizá en un mismo directorio, pero sin ninguna complicación, ni vamos a utilizar ningún framework ni ninguna estructura estándar. Bien, y ten muy presente la cláusula uses, en definitiva, que incluyas código de otros ficheros para pues, dividir mejor el código y que sea más fácilmente legible y cuando tengas que corregir cosas, pues que te vayas a cierto fichero, no andes con todo el grueso del código en un mismo fichero. Bien, nombrado y jerarquía de ficheros. Básicamente es lo que hemos visto hasta ahora, pero ahora como ejemplo, si tuviéramos una máquina expendedora, pues por ejemplo tendríamos la interfaz app máquina expendedora, que como veis aquí se hace de interfaz entre el usuario y la máquina expendedora. Básicamente sería el software embebido en esa bueno, no sería todo el software, sería esa pantallita, las operaciones que realiza esa pantallita LED y luego pues el tag máquina expendedora, que representaría el tipo complejo o el tipo abstracto de datos de la máquina expendedora. Por ejemplo, este fichero pues tendría una operación, por ejemplo, aquí tiene comprar producto, pues dentro de esa operación comprar producto de la implementación llamaría alguna operación para eliminar el producto de la máquina expendedora, hacer todos los cambios oportunos e incluso gestionar el cambio de las monedas introducidas pues también con otro tipo abstracto de datos y por tanto en otro fichero. Bien, gráficamente pues por ejemplo tendríamos un directorio app-me de máquina expendedora y dos ficheros donde tenemos la interfaz app máquina expendedora.pas y tag máquina expendedora.pas. Bien, nos vamos ahora con el sangrado. Lo que nos dice es que jerarquicemos nuestros bloques de código en cada fichero. El apartado del sangrado es fundamental y no todo el mundo cuando empieza a programar lo aplica. Sinceramente, yo cuando recibo un código que no está debidamente indentado, pues si es pequeño me lo leo, si es grande no lo leo. Básicamente, ya directamente no me tomo el tiempo en leer un código que no está indentado porque es complejo de leer y no me voy a poner yo a indentar un código grande. Entonces, si es un código pequeño, pues me tomo la molestia de tratar de leerlo, pero si no está indentado, pues no lo leo porque no, es una pérdida de tiempo y es una pauta muy sencilla y que además con los editores que hay actualmente, que ya te lo hacen automáticamente, pues no tiene sentido que no esté correctamente indentado el código o que haya una sangría correcta. Y esto de la sangría, pues simplemente con leer algún código, e incluso vuestros profesores, si os lo deberían decir, si nos lo dicen, pues deberían hacerlo básicamente. Y en definitiva, pues bueno, jerarquizar el código
en los bloques para que sea fácilmente legible y no tenerlo todo en una misma línea, porque te puede dar un patatús si lees un código grande. Bien, entonces utiliza como máximo un tamaño de 80 columnas de ancho. Bueno, estas normas son quizá un poco estrictas, pero debemos cumplirlas porque son interesantes. Las que el sangrado es vital, o sea, si no hay sangrado, generalmente pues lo que deberían hacer vuestros profesores es poner alguna condición restrictiva. Por ejemplo, si no ponéis sangrado, pues que no se van en la práctica, o os ponen un 0, etcétera. Yo es lo que haría. Quizá a lo mejor pues podría ser permisivo quizá en la primera práctica del primer curso de programación, o sea, al principio de todo sí, pero lo que yo haría es, si voy a poner esa condición de que yo te voy a suspender si no pones sangrado, es enfatizar el sangrado en los códigos. Es decir, por ejemplo, presentar a los alumnos un conjunto de códigos donde se vea que están indentados y cómo se hace, y luego pues bueno, enfatizar, si tengo clases prácticas con ellos, pues enfatizar en esa idea, porque no hay cosa que más me moleste que tener que leer un código que no está debidamente indentado, y es una cosa bastante sencilla y de verdad que me pongo así porque es bastante molesto tener que leer un código que ya digo que no está indentado. Si está un poco, es que si está mal indentado, pero bueno, más o menos se ha intentado hacer, pues bueno, vale, pero si está todo en una misma línea, no, o sea, no. Bien, entonces, bueno, tamaño de columna, tamaño de ancho, 80 columnas. Esto, ¿por qué está este 80 columnas y no 100 o 20? Con columnas también me refiero pues a caracteres, porque los terminales, cualquier terminal o consola, pues generalmente tiene un tamaño estándar de 80 columnas, en algunos casos menos, e incluso ya no son las consolas sino en los IDEs, y pues utilizamos IDEs para programar, y dentro de los IDEs pues hay embebidas consolas. Entonces si por ejemplo pues estamos a lo mejor leyendo o estamos en una consola y queremos leer un código, pues lo ideal es que como máximo, ya digo, de anchura pues tenga 80 columnas. Por ejemplo, estamos estamos en la consola y si hacemos un CAT o estamos en cualquier editor de consola, pues queremos leerlo todo, o sea, que cada línea ocupe en el ancho de esas 80 columnas. Bueno, y como preferiblemente utilizar menos tamaño. Esto de menos tamaño, sobre todo, por ejemplo, en Python el estándar es 79, pero bueno, lo ideal, cuando por ejemplo en la documentación, cuando documentamos alguna operación, quizá pues ponemos un ejemplo de algún código, y cuando ponemos ejemplos de implementación de operaciones, bueno, más bien funciones, pues digo funciones porque generalmente en los lenguajes de programación que no sean un Pascal, pues existe el concepto de función o de método. Pues cuando hacemos ejemplos de esos en la documentación, pues debemos utilizar preferiblemente incluso menos de 79 caracteres para que se vea bien en los terminales. Bien. Utiliza sangrías de 2 o 4 espacios preferiblemente. Cuando digo preferiblemente, quiero decir que intentéis, bueno, cuando digo intentéis es sencillo, o sea, que utilicéis 4 espacios para realizar las sangrías. Esto es quizá la idea más importante que os voy a poder decir en casi en la lista de vídeos, porque podéis estructurar el código de una mejor o peor manera con respecto pues a las funciones, a las variables, etc. Cómo definir las cosas. Bueno, vale, pero que el código no se pueda leer, eso no se puede permitir. Vamos, yo, si soy profesor vuestro, naturalmente me esforzaría en que os quedara claro que el sangrado lo hay que hacer y lo hay que hacer bien, y luego pues pondría esa condición en la práctica o en el examen o lo que fuera, de que si no está bien indentado, pues se suspende. Tan sencillo como eso. No es que yo quiera suspender a la gente ni que me ponga en plan malo, sino que pues quiero leer, yo voy a tener que corregir tu código, oye, por favor, entrégamelo legiblemente para que yo pueda leerlo. Una cosa es que, bueno, pues coloques una cosa aquí, otra allá, o lo hayas estructurado de la mejor manera u otra. Bueno, eso estás aprendiendo, vale, pero una cosa ya que es intentar que se lea bien el código, pues bueno, tómate la molestia por favor en entregarme un código que yo pueda leer, básicamente. Ya no solo eso, porque, bueno, gente que ya programa pues naturalmente hace sangrado, y además ya los editores pues
te permiten pues ya hacer el sangrado automáticamente cuando presionas la tecla Enter. Pero bueno, lo ideal es hacer una indentación. Y también lo que recibo a veces pues es indentaciones de tamaño 8 con respecto a los espacios, bueno, o cosas muy locas. Es decir, tampoco quiero que me hagáis 8 espacios, porque además eso luego os quita tamaño en columna. Entonces, bueno, 2 se hacía generalmente antiguamente, pero lo ideal pues es 4 espacios. Claro, cuando digo aquí indentación de 4 espacios, no quiero decir que pulséis la tecla espacio 4 veces. Podéis utilizar la tecla Tab, pero aseguraos que en vuestro editor de texto, cuando vosotros metáis una tabulación de sangría, que eso se transforme como 4 espacios. Es decir, presionáis tabulador, 4 espacios, no que esté el carácter del tabulador. Bien, perdón por haberme extendido en esto, pero es muy importante lo de la sangría. ¿Y por qué lo digo? Ya no solo porque por recibir códigos, o sea, por recibir códigos de esta manera, porque bueno, estamos aprendiendo a programar, no nos centramos en esas cosas, pero bueno, eso es una cosa muy sencilla, no requiere de ningún pensamiento abstracto ni específico para cada problema, sino que es una norma que vais a tener que aplicar a cualquier código que utilicéis. Entonces, tenedla muy en mente e intentad que vuestro editor se comporte de esa manera, es decir, que haga 4 espacios cuando tengáis que indentar, y más o menos entended cuándo debéis indentar. Generalmente pues cuando vais a crear bloques de código. En los bloques de código vais a tener que indentar, entonces básicamente esa es la regla que tenéis que tener en cuenta, es indentar cuando estáis creando un bloque de código, es decir, en el caso de Free Pascal, en las estructuras begin y end. Bien, bueno, naturalmente pues hay más casos, pero bueno, esas son las principales. Bien, bueno, también hay algunos motivos estéticos, pero bueno, lo importante es que se apliquen cuando faciliten la lectura, es decir, que no dificulte la lectura el no ponerlos, o sea, si no los pones, que no dificulte la lectura. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando hay expresiones más largas de 80 columnas? Pues que tenemos estos 3 casos: saltos de línea después de la coma, debemos aplicarlos antes de cualquier operador, y debemos también intentar realizar saltos de línea en los bloques más externos. Bien, pues aquí tenemos el saltos de línea después de una coma. Como veis, aquí tenemos esta coma, pues bueno, hemos llamado una rutina, aquí hay una coma, salto de línea, y como veis intentamos este argumento a la altura de este primer argumento de llamada a esta rutina. Como veis, pues no son 4 espacios, sino que intentamos a la altura de este primer argumento. Y lo mismo ocurre aquí con esta coma, pues bueno, saltamos y lo ponemos a la altura del primer argumento. Bueno, esto como veis pues ya es un poco, bueno, quizá demasiado estricto, y tampoco, quiero decir, me enfadaría. Ni siquiera si, o sea, lo de 80 columnas es importante, pero tampoco, quiero decir, tampoco lo tendría demasiado en cuenta. ¿Por qué? Pues porque lo puedo leer, y si utilizo pues otro editor que no sea una consola, lo puedo utilizar. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente pues que en el ámbito docente los profesores utilizan terminales porque es mucho más cómodo, lo pueden hacer mucho más rápido, pueden teclear más rápido, pueden cambiar de código más rápido, pueden, en definitiva, la consola lo hacen más rápido. Entonces, además de estar acostumbrados, lo van a hacer en la consola, y por tanto pues es ideal utilizar 80 caracteres como máximo. Y naturalmente pues me refiero generalmente sobre todo los informáticos, pero bueno, también hay gente que no es informática o que no es su vocación, pero que también está dando informática porque quizá le apetece o cualquier cosa. Entonces pues bueno, quizá no utiliza el terminal, pero bueno, lo de 80 columnas es más relativo, se puede solucionar utilizando un editor de texto, etcétera. Bueno, pero lo de la sangría es vital para cualquier persona humana que quiera leer un código. Bien. Naturalmente pues me refiero cuando es un código largo. A lo mejor si os piden una función que la entreguéis, pues quizá yo no me pondría tan estricto en ese sentido, porque no sería un código largo. Pero si, por ejemplo, yo pues doy clases a 60 personas y cada una de ellas me envía un trozo de código de 200 o 300 líneas, todo sin intentar, pues acabo como un loco. Además que eso no ocurre porque no, pero bueno.
Bien, saltos de línea adecuados. Nos vamos ahora a los ejemplos de antes de un operador y en los bloques más externos. Aquí ya vemos los dos ejemplos. Aquí, pues bueno, vemos que aquí tenemos una expresión, bueno, voy a volver arriba, perdón. Desde aquí hasta aquí tenemos una expresión. Bien, y aquí hemos hecho un salto de línea. Esto es incorrecto. Bueno, no es incorrecto. No debemos hacerlo porque estamos dentro de un bloque. O sea, dentro de un bloque de código con sus paréntesis. Y bueno, aquí esto sería correcto hacer el salto de línea donde el operador está en la siguiente línea. Pero bueno, aquí vemos un ejemplo más adecuado con respecto a este código que tenemos aquí. Es decir, después del operador largo 2 metemos un salto de línea. Aquí queda el operador en la segunda línea, es decir, antes del operador colocamos el salto de línea y luego incluso todo este código, ese paréntesis, ese conjunto de operadores y operaciones quedan en una misma línea y luego pues directamente nos saltamos a otra línea con el operador de multiplicación y como veis pues queda más legible. Es decir, yo cuando termine esta línea he hecho la multiplicación y mi mente ya únicamente se tiene que preocupar de que vas a restar esta operación. Aquí, oye, que hago esta multiplicación y voy a restar esto, pero es que aquí no lo tengo claro. Yo tengo que, divido esto y luego vuelvo atrás y pienso y tal. No, o sea, enter antes de operadores y lo ideal pues no realizar enters si tenemos paréntesis o cosas por el estilo. Bien, un caso especial, pues que el nombre de la función sea bastante largo. Realmente pues no va a ser así, pero bueno, puede haber un caso, ya no solo el nombre de la función, porque en otros lenguajes de programación, pues quizá la cabecera de la operación pues sea bastante larga. Entonces, claro, si aquí empieza tu primer argumento, o sea, tu primer parámetro formal, pues no vas a poner aquí, o sea, no vas a meter toda esta indentación para colocar el segundo parámetro formal y así sucesivamente, sino, oye, vale, tengo eso aquí, pues ahora en lugar de intentarlo a la altura del primer parámetro formal, pues lo que hago es intentarlo a la altura del nombre de la operación, en este caso pues una función. Bien, pero bueno, eso como ya digo pues es más relativo, no hay que ser muy estricto ni nada por el estilo. Bien, esto quizás sí que quizás es interesante porque facilita bastante la lectura y es cuando tenemos varios condicionantes en un if. Bueno, algunas condiciones separadas pues por operadores lógicos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una condición y luego pues aquí tendríamos más, si tuviéramos espacio pues más a la derecha, pero bueno, si los tenemos en diferentes líneas, lo ideal no es colocar esas condiciones con el operador. Como veis, el operador, o sea, hemos cortado antes el operador, esto es un operador condicionante, me da igual el operador que sea, pero lo ideal es no colocarlo a la altura de una indentación después del if como un bloque, sino meterle dos indentaciones, o sea, 8 espacios en dos sangrías, 8 espacios y luego pues escribir el código de ese if que tengamos aquí. Esto, bueno, pues también es más relativo, pero quizá facilita la lectura, es decir, quizá yo no voy a leer todo seguido porque a lo mejor me pierdo, entonces es más fácil pues meter dos enters. Esto ya es un requisito pues bueno, bastante específico y tampoco hay que ser estrictos en ese sentido. Al igual que no debemos ser estrictos aquí, sí que debemos ser en la sangría. En la sangría, o sea, por favor, o sea, no me enviéis códigos que no tengan absolutamente ninguna sangría si son pues quizá más de 50 líneas, o sea, 50, 100. Si es más de ese tamaño, pues no me enviéis código. Ya de menos también molesta, pero si es un código largo, pues no lo voy a leer. Os pondré el mensaje de que lo reescribáis o que simplemente no lo voy a leer porque no es legible. Simplemente, o sea, podemos entenderlo como una acción de respeto. Es decir, por favor, envíame un código que yo pueda leer. Si quieres que te lo lea, claro. Si no te apetece, pues envíame lo que quieras, que yo naturalmente pues haré lo que tenga que hacer. Bien, después de haber hecho hincapié, simplemente me expreso de esa manera para que entendáis que es muy importante intentar y realizar las sangrías oportunas. Naturalmente no nacemos aprendidos y no vamos a intentar, quizá, es una cosa muy sencilla, pero no vamos a intentar quizá perfectamente las primeras veces que programemos, pero es bueno coger un hábito, ir practicando y eso pues sale solo. Bien. Apartado número 3, comentarios. Tenemos que los comentarios documentan parcialmente el software
Y tenemos dos tipos de comentario, los que son de implementación y los que son de documentación. De documentación no vamos a hacer especial mención, simplemente pues bueno, nos van a permitir, como ya vemos, hacer una documentación más abstracta de nuestro código, y la implementación pues quizá unos comentarios más explícitos que nos indican ciertos, o sea, nos explica más explícitamente aspectos internos del código que pueda haber. Bien, bueno, con respecto a los comentarios, no debemos sobrecargar nuestro código. Bueno, comentar, pero si breve, dos veces bueno. En definitiva, realizar comentarios concisos y no que expliquen conceptos de programación, sino que den detalles del código que estás implementando. Bueno, cuando estamos en el ámbito docente, eso de que nos den detalles de conceptos de programación es relativo, porque quizá cuando estás aprendiendo a programar en un primer curso, pues si tú explicas cosas, el profesor va a entender que pues lo has entendido. Entonces quizá en el primer curso pues hasta se puede entender, pero si ya estás en un segundo curso, me da igual de lo que sea, o ya has avanzado algo en programación, pues no le expliques a una persona que quiera leer un código que es un ciclo for, porque ya lo sabe. O sea, eso no lo expliques. Explica que ese ciclo for es para desempeñar cierta operación dentro de una rutina, por ejemplo. Es decir, explica qué es lo que está haciendo ese conjunto o esa operación, pero no expliques qué significa esa operación, porque eso ya la persona que lo esté leyendo ya lo sabe. Bien, entonces, bueno, tenemos comentarios de implementación del tipo una línea, pues bueno, en concreto Free Pascal llaves, o / o la barra hacia adelante, la barra inclinada hacia adelante, pues que nos permiten comentar bloques de código. Solo deberíamos colocar ese comentario en una línea aparte, o bien inline, o sea, concretamente en líneas específicas, si lo colocamos a la derecha, y lo ideal pues es dejar dos espacios antes del comentario. Bien, por ejemplo, imaginemos que en un fichero que representa la interfaz de la máquina, pues llamamos a una operación, o sea, llamamos a una operación y dentro de la llamada de esa operación pues incluimos otra operación, y que a lo mejor pues se complica un poco la idea que queremos representar. Pues por ejemplo, para clarificar esa idea ponemos aquí un comentario, y ese comentario es útil, es conciso y no explica no explica la definición de esas cosas, sino explica por qué están ahí y cuál es el cometido de ellas. Bien, tipo bloque, pues también con llaves, pero bueno, podemos meter entes, podemos, como ya veis, escribir en más de una línea, básicamente un bloque de código. Generalmente, pues bueno, para poner la información de un fichero, para, por ejemplo, ejemplificar algoritmos que pueda tener una rutina, para dar información sobre estructuras de datos. Y estos comentarios de implementación de tipo bloque, pues en función de cómo los hagamos, pues pueden representar ya comentarios de documentación. Por ejemplo, en Java, pues si a los comentarios les añades ciertas anotaciones, pues pueden formar parte de la documentación, y si luego a esos códigos fuente les pasas un programa que lo que hace es traducir esos comentarios en documentación en formato HTML. Básicamente, tú a la vez que programas ya estás generando la documentación, pero bueno, eso no nos vamos a meter, no nos interesa, sino, oye, tienes los comentarios en formato de llaves, en formato de /, utilízalos, comenta tu código, no en exceso, y utilízalos pues bueno, cuando sea estrictamente necesario. Si estáis en el primer curso de programación de lo que sea, podéis también explicar, oye, pues hago este for hasta aquí porque no sé qué, no sé cuánto, pero explicando el concepto de for. Si estás en ámbitos más avanzados, no expliquéis conceptos de programación, porque el que lo va a leer pues ya lo va a saber. Bien. Definición de variables. Las variables generalmente cuando empezamos a programar no se les da la importancia que se debería, pero bueno, aquí estamos para dar un poco más de importancia. Entonces,
Definición de variables, declaración más inicialización. Pues en una función, en un procedimiento, pues vamos a tener aquí la sección var y por ejemplo lo que nos está también diciendo aquí es que idealmente declaremos una variable por línea, y esto generalmente pues aplicaremos esta idea a esas variables que gestionan el grueso de la aplicación o que gestionan información importante pero quizá no es de toda la aplicación. Por ejemplo, pues bueno, aquí tenemos una función que representa la estructura de la función del árbol de recubrimiento mínimo de Kruskal, concretamente esta implementación. Y bueno, pues tenemos variables locales, un conjunto de vértices, un montículo de aristas y el árbol de solución del árbol de recubrimiento mínimo de Kruskal. Bien, como veis, declaramos cada variable en una única línea y ahí, pues a la derecha, eso nos permite colocar un comentario. Como veis, lo intentamos todo a la misma altura y bueno, al mismo ancho naturalmente. Entonces, como veis, pues lo que hacemos, pues bueno, como veis, tenemos estructuras, comentamos lo que hace cada una, o sea, el cometido de cada una. Y bien, pues claro, aquí hemos declarado las variables pero no las hemos inicializado. Otro aspecto muy importante cuando empezamos a programar, y es que nos olvidamos de inicializar variables y las utilizamos ese valor basura antes de, como ya digo, inicializarlas. Por tanto, debemos inicializar, en este caso pues sería C, M y T, o sea, el conjunto de vértices, el montículo y el árbol de solución que vamos a dar. Bien, claro, aquí me podéis decir, oye, pues ¿por qué has declarado T si ya puedes utilizar el nombre de la función para devolver ese dato y lo puedes utilizar a lo largo de la implementación de la operación? Pues bueno, naturalmente, bueno, en la pila, cuando tienes una función, pues este tipo de dato va a estar representado en una zona de la pila, y para la sección de cuando se llama esta función, pues va a haber un espacio reservado para este árbol, y si tú declaras aquí otra, pues va a haber otro espacio. Claro, estás gastando más espacio, pero generalmente ese espacio va a ser reducido, y luego en la implementación del código, pues tú cuando tengas este vas a trabajar, o sea, tu mente va a ser más sencillo que entienda que porque vas a saber que es un árbol, pero quizá si también lo puede haber llamado A, puse T de tree, pero bueno, le puede haber puesto A, pues vas a ver que ese T es más sencillo de intuir que es un árbol que el identificador ARM Kruskal. Naturalmente tú sabes que ese algoritmo te va a devolver un árbol, pero este identificador, pues bueno, así. Claro, ¿qué es lo que ocurre en otros lenguajes de programación? Pues que el devolver un dato pues implica una operación de return. Por tanto, ya directamente deberías declarar explícitamente una variable auxiliar y que luego pues haréis un return de T y no esto. Pero bueno, esto es específico de FreePascal. Bueno, lo hacemos de esta manera. Entonces ya es bueno acostumbrarse a declarar variables auxiliares, pues porque van a generalmente ser necesarias. Entonces, una variable por línea, generalmente cuando son estructuras pues que ya no son simplemente un entero, un string, etcétera, son pues estructuras quizá un poco más complejas. Bien, y aquí lo digo excepto con variables de apoyo. Estas variables, pues bueno, que generalmente pues utilizan, por ejemplo, en bucles, etcétera, que son variables, pues bueno, de apoyo, ya sea pues variable de control del bucle iterativo, de una condición de un while, etcétera. Bien, pues como veis, las declaramos en línea todas. Por ejemplo, esto puede ser así, de esta manera las declararíamos todas en línea, y si podemos ya también las inicializamos en la sección de var. Bien, ¿para qué? Pues para no olvidarnos e incluso no tener que declarar inicializarlas después. Paso número 5, o sea, pautas número 5, y nos vamos ya con las sentencias. Sentencias compuestas, bloques, sangrado de una unidad. Esto lo tenemos que tener presente siempre. Volver atrás un segundo. Y siempre utilizar begin y end. Ya sé que yo que muchos de mis códigos no lo he empleado, pero cuando hagamos una aplicación más o menos grande de gestión, como ya digo, toda la idea que hemos estado viendo en este vídeo, pues debemos utilizar siempre begin y end. Si se nos escapa en algún momento, pues claro, no pasa nada, no nos va a matar nadie. Pero si, por ejemplo, estáis
pues ya como ya digo, implementando pues que da un código extenso, tiene lógica tal. Bueno, pues si tenéis begin y end, si tenéis que corregirlo, y si solo tenéis una operación, pues si no os acordáis de colocar luego el begin y end, si tenéis que adicionar más operaciones, pues no va a seguir la lógica que vosotros deseáis, e incluso podría seguirla y daros el resultado que esperáis, e incluso lo tendréis mal y no os habréis dado cuenta. Por tanto, es importante tener el bloque begin y end en todo momento. Devolución de datos, sentencia return, en nuestro caso, pues con el nombre de la operación, en este caso el nombre de la función porque es la rutina que devuelve datos, y bueno, pues debemos declarar una variable auxiliar. Bien, sentencias nos vamos ahora con if anidados, y es así la forma en la que los debemos escribir. No me voy a centrar si escribís estos términos o palabras reservadas con mayúsculas o con minúsculas, eso lo dejo a vuestro entendimiento, a vuestro gusto. Naturalmente, vosotros mismos tenéis que tener un estilo y mantenerlo a lo largo del código. Pero bueno, si lo hacéis de una manera, mantenedlo. Entonces, lo único que sí que hago especial hincapié en que begin y end, siempre begin y end, aunque tengáis aquí un else y aquí distintos múltiples if y finalmente con una sección else, pues todos begin y end, etc. Y también que sigáis la pauta de la indentación de 8 espacios si tenéis más de una condición y la ponéis en otra línea aparte. Bien. Nos vamos ahora con las otras sentencias. Hemos visto if anidados, pues ahora pues los ciclos, y debemos tener en cuenta los conceptos del uso adecuado de los ciclos. Cuando estéis programando aplicaciones reales o ya estéis en otros lenguajes, pues jamás no vais a tener en cuenta el uso adecuado de los ciclos. Incluso podéis, por ejemplo, los for pues se pueden comportar perfectamente como un ciclo while. Entonces, pues bueno, eso del uso adecuado, pues si estáis en el ámbito docente, os solicitan eso, pues mi consejo es que sigáis las ideas del uso adecuado de los ciclos, porque generalmente os las solicitarán y los pondrán como requisito. Entonces, pues bueno, aquí pues os pongo un ejemplo de código de cómo debéis escribir esos ciclos únicamente y que tengáis en cuenta el uso adecuado de los mismos. Perdón. Bueno, aquí como veis he puesto el to, también puede existir el down to. Y bueno, pues como veis, bueno, pues for begin end para el while, y aquí no hay un begin end porque la sintaxis no lo permite, pero como veis aquí está encerrado todo el código. Bien. Y como veis, pues claro, no tiene por qué haber una operación modificar condición, sino que puede ser implícito en otra operación que tengáis por ahí y modifiquéis esta condición. Bien, pues también puede ocurrir eso, pero debe alterarse de alguna forma la condición para que termine como es lógico. Bien, apartado número 6 de las pautas, espacios en blanco. Esto es más o menos importante. Bueno, es importante, pero generalmente pues es sencillo hacerlo bien. Debemos colocar 2 espacios en blanco para separar diferentes secciones del fichero fuente, por ejemplo, las secciones de declaraciones de tipos y constantes, inclusión, etcétera. Pues eso lo separamos, por ejemplo, del nombre del programa, de las y de las operaciones, las funciones y del bloque principal. Separamos cada sección con 2 espacios o con 2 enters, 2 espacios en blanco, 2 saltos de línea en definitiva. Un espacio en blanco, pues bueno, entre rutinas debemos dejar un espacio en blanco, y entre las declaraciones o definiciones locales y la implementación de la rutina, es decir, tenemos una operación o una función o un procedimiento, luego pues dentro tendremos var, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Cruzcal, un segundo, si me lo permitís, a ver dónde lo tenía aquí. Bueno, como veis aquí, porque he puesto un comentario, es decir, entre estas definiciones locales y el begin y el end debéis dejar un espacio en blanco. Asimismo, si lo deseáis, si por ejemplo colocaseis, declaráis estas variables inline, pues quizá también deberéis dejar aquí un espacio. Entonces, bueno, pues aquí un enter deberíamos dejar, como ya digo, un espacio. Esto, bueno, pues lo podemos llevar a cabo de mejor o menor manera, pero no es tan importante como ya digo la indentación. Bien, vamos a continuar donde estábamos. Bien, es decir, entre las secciones locales, que generalmente pues será var en las operaciones, asimismo como entre ellas las diferentes secciones locales excepto en línea. Básicamente, si tuvieseis
pues una sección type o const dentro de una operación. Yo no os lo recomiendo, pero si lo tuvierais, pues también dejar un espacio entre esas secciones. Y luego esto es muy importante, se aplica, bueno, no voy a decir que se aplica, pero es bueno que lo apliquemos y bueno, para separar bloques semánticos en una misma rutina. Es decir, tenéis una operación, pero dentro de esa operación pues hay un conjunto de operaciones, o sea, de sentencias que realizan una cosa, y luego hay otras sentencias que realizan otra cosa. Pues quizás debáis meter un enter, y no solo únicamente cuando pues creéis un código pues con una operación if o con una operación de un ciclo. Es decir, no únicamente cuando hagáis o apliquéis esas estructuras de código, sino más bien a un conjunto de sentencias cuyo cometido sea el mismo. Por ejemplo, puede que para un ciclo while pues tengáis que también inicializar una variable. Entonces, en lugar de separar esa variable del ciclo while, no, ese bloque lo juntáis con esa variable y tenéis pues ese conjunto de sentencias que en definitiva conforma un bloque semántico. Y luego pues bueno, entre secciones lógicas dentro de una rutina. Bien, bueno, esto viene a decir lo mismo que aquí. Bueno, aquí porque claro, yo aquí había puesto inicialmente bloques, es decir, pues un if, un for, pues lo separo con un enter. Bueno, eso es, como ya digo, pues es más o menos, o sea, se puede ser más o menos, pero bueno, no es demasiado importante. Pero bueno, se tiene que leer bien el código, entonces es bueno que apliquemos pues nuestro estilo, pero que si nosotros vemos que se puede leer bien, claro, el problema es que si nosotros realizamos el código pues siempre lo vamos a leer bien, pero bueno. Y luego pues bueno, el carácter espacio. ¿Dónde se puede aplicar un carácter espacio? Pues bueno, después de las comas de los argumentos, después de los puntos y coma de las definiciones formales de las rutinas. Perdón por el corte, pero es que me han interrumpido. Y bueno, pues también acabo de ver que ya llevaba 1 hora y 20 de vídeo. Por tanto, lo que voy a hacer, en principio tenía pensado subir un único vídeo, pero viendo que se está extendiendo tanto, pues posiblemente lo divida en varios. Bien, entonces bueno, pues carácter espacio, pues más o menos como veamos, tampoco vamos a ser muy estrictos, pero por ejemplo tras la coma, por ejemplo en los argumentos que le pasamos a una operación, tras el punto y coma cuando definimos los parámetros formales de esa operación, o bueno, de una operación, por ejemplo para separar operadores de operandos, cualquier tipo de operador, etcétera. Bien, nos vamos por el apartado número 7 de estas pautas y básicamente puedes seguir una serie o un conjunto de convenciones de nombrado. Concretamente pues para el lenguaje que estéis utilizando, pero de manera general pues básicamente mantener un estilo a la hora de codificar. Por ejemplo, estilo camel case, que habitualmente pues se utiliza en lenguajes orientados a objetos, y por ejemplo el que he nombrado yo C-Style, C-Style, que básicamente pues lo que utiliza para los identificadores que contienen más de una palabra, pues separar las mismas a través de barra bajas. Bien, pues bueno, pauta número 8, y que quizá pues perdón, es un poco abstracta, pero nos va a ayudar bastante a estructurar bien nuestro código. Va a ser legible, y si el código pues es más o menos extenso o bastante más extenso de lo que estamos acostumbrados a manejar, pues nos va a ayudar bastante. Entonces básicamente se trata del acceso a variables de tipado complejo, pues la gestión la debemos delegar en un conjunto de operaciones situado en otro fichero. Básicamente estamos, como ya digo, trabajando en una operación pues de una interfaz, por ejemplo, pues delegar esa lógica a otra operación, y que pues va a estar integrada en un conjunto de operaciones cohesivas entre sí. Bien, aquí nos dice que definamos de forma completa la gestión de ese tipo complejo. Bueno, esto es más o menos relativo, y quizá que habría quedado mejor haber escrito que antes, o sea, que definamos de forma completa antes, o sea,
lo que quiere decir es que definamos la gestión del tipado únicamente en la zona donde esté designada esa definición. Es decir, que si por ejemplo nosotros decidimos tener como en la máquina expendedora fichero interfaz, fichero tipo abstracto de datos, pues que todo lo relacionado con la gestión de ese tipo abstracto de datos se sitúe en el fichero TAZ máquina expendedora y no tener parte en TAZ máquina expendedora y parte en la interfaz. Además de que no tiene sentido, pues lleva a equívocos innecesariamente. Entonces, todo lo que definamos de la máquina expendedora, que lo hagamos en el TAZ correspondiente si utilizamos un fichero aparte, o si no en la sección correspondiente que hagamos dentro de nuestro código en el fichero único. Y nos dice aquí que tratemos de generalizar la estructura de manera eficiente o eficientemente. Esto de eficiente básicamente hace referencia al tiempo, es decir, nosotros no podemos estar indefinidamente tratando de generalizar una estructura al máximo, sino que tenemos que tener en cuenta nuestro tiempo. Nuestro tiempo vale dinero, por tanto debemos tenerlo en cuenta y debemos decidir o sopesar qué es más importante en un determinado caso, si el tiempo o bien la generalización del código en un determinado caso. Naturalmente, si disfrutamos del tiempo que necesitamos para generalizarla al máximo, pues podríamos hacerlo perfectamente. Bien, paso o pauta, mejor dicho, número 9, pues las constantes. Básicamente vamos a utilizar true constants en el caso de Free Pascal y básicamente pues son datos inmutables a lo largo de la ejecución de un programa. Y nos dice que las nombremos con letra mayúscula, básicamente porque es un convenio general, y con un identificador que dé significado adecuado. Con esto me refiero a no utilizar identificadores genéricos como el típico N que yo he utilizado en innumerables ocasiones en el curso de Free Pascal. Cuando estéis en una aplicación, pues es todavía más importante que deis nombres significativos a los identificadores que uséis. Ya no solo las constantes, sino puede ser a nombres de funciones, tipos de datos, etcétera. Y pues bueno, también mantener ese estilo en el código haciendo referencia, como ya vimos, a convenciones de nombrado. Y bueno, luego una última pauta que básicamente pues son más pautas y he recogido pues este anexo o esta pauta que en otros lenguajes pues podría haber más, pero bueno, he definido esta por ejemplo y que es bastante común cuando empezamos a programar ver este tipo de if, pero que se debe evitar básicamente porque aquí estamos comprobando una condición. Si es verdadera devolvemos un valor verdadero y si es falsa, en caso contrario devolvemos falso. Eso no tiene ningún sentido porque condición es una expresión booleana y si esta función devuelve un valor booleano, pues podemos utilizar esa expresión booleana porque una vez se evalúe esta expresión va a ser un valor booleano, entonces ya se va a poder asignar a la función y básicamente es la salida de esa función. Por tanto, en lugar de utilizar este if, utilizamos esta sintaxis, que es tan sencilla como asignar un valor a una variable, como haríamos si asignásemos un valor a una variable en lugar de ser un return, pues que fuese un nombre de una variable, me da igual. Pero en definitiva, lo que nos está diciendo es que debemos tener en cuenta el tipo de las expresiones, es decir, tú en tu código pues generalmente vas a tener expresiones y van a tener un tipo, pues donde quiera que se solicite ese tipo, tú vas a poder colocar una expresión de la forma que sea que represente ese tipo. Bien, y hemos finalizado la presentación. Como ya os he dicho antes, pues es larga, por tanto la voy a dividir en diferentes vídeos para que no se haga demasiado pesada. Entonces, resumiendo lo que hemos visto en este vídeo, hemos visto una introducción a la problemática del desarrollo de software desde sus inicios. Hemos visto cómo a partir del enunciado de un problema de programación vamos a operar para resolverlo, más concretamente un problema de programación con respecto pues, a una gestión de datos con una interfaz de texto. Y pues por último hemos visto una serie
de convenios o de normas generales que debemos aplicar en nuestro código para que sea más legible de lo que sería si no las aplicásemos. Bien, este es el primer vídeo de esta serie de vídeos, pero en vídeos posteriores, por ejemplo, veremos pues, la estructura general que puede tener uno de nuestros códigos que representen un problema de gestión con interfaz de texto. Pues vamos a ver una estructura general de código. En otro vídeo, pues por ejemplo, incluso vamos a poder aplicar las secciones 2 y 3 de esta presentación. O sea, vamos a ver cómo seguir los pasos para resolver un problema y finalmente resolverlo. Naturalmente trataré de pensar un problema que sea bastante reducido, pero que nos sirva para ver todo lo que hemos visto en las secciones 2 y 3. Y pues por ejemplo, pues también veremos ejemplos de código tanto míos. Sí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de código que yo implementé, sí, cuando utilicé estructuras de datos, y básicamente hice la primera, digamos, aplicación de gestión que realicé. Y bueno, no la realicé solo, pero bueno, eso ya lo veremos. Y luego pues veremos más ejemplos de aplicaciones que vosotros sabéis, que me habéis enviado, ejemplos de código que me habéis enviado. Naturalmente pues no tienen por qué estar completos ni nada por el estilo, pero vamos a ir viéndolos. Bien, pues eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Si os ha gustado podéis darle like, agregarle a favoritos y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.